Bien, hermanos, vamos a continuar con nuestro estudio de esta mañana, la segunda parte, hermanos, del estudio de la palabra de nuestro Dios. Hay algo que nos llama la atención, hermanos, aquí, algo muy importante. Cuando Simón, hermanos, carga la cruz de Jesús, la ropa, hermanos, obviamente, la cruz, hermanos, de que llevaba Jesús, había quedado manchada con la sangre de Jesús. Y ahora, hermanos, Simón lo obligan a cargar esa cruz. Y la ropa de Simón, obviamente, se tiene que manchar con la sangre de Jesús. Queda marcado con la sangre de Jesús. No puede evitarlo. La cruz estaba llena o estaba manchada de la sangre de Jesús. No había oportunidad de limpiarle un poquito. No, hermanos, no era el caso. Lo llevaban a crucificar al Señor Jesús. Hermanos, la Biblia, la palabra de Dios, no nos dice cómo quedó Simón después de que cargó la cruz de Cristo. No nos dice cómo quedó. Pero de una cosa estoy seguro, hermanos, y yo creo que todos estamos seguros de una cosa: no quedó limpio. Simón, hermanos, no quedó limpio. Quedó cubierto, hermanos, su ropa, o quedó manchada su ropa con la sangre de Jesús. La sangre del Hijo de Dios. La sangre que tiene poder de cambiar las vidas. La sangre que tiene poder para perdonar pecados. Hermanos, la sangre que nos iba a limpiar, profetizada muchos años antes, allá en Isaías, capítulo 53. Cuando nos encontramos con eso, hermanos, eso es lo que hace la sangre del Señor Jesús. Y así quedó Simón. No nos dice qué pasó después. Pero hay una parte, hermanos. La palabra de Dios, hermanos, nos enseña algo. Yo no sé, hermanos, hasta qué punto la palabra de Dios nos llega a enseñar. Yo creo que todos quisiéramos saber qué pasó después con Simón. No lo sabemos. Solamente conocemos lo que dice ahí Marcos, capítulo 15, versículos del 20 al 22. Solamente esa parte conocemos de Simón. Simplemente conocemos que fue Simón de una ciudad que se llama Cirene, o de un pueblo o de una aldea llamada Cirene, y que fue padre de ¿quién? De Alejandro y de Rufo. Eso es lo que sabemos nada más de él. Pero yo creo que ¿no les gustaría saber algo más de Simón? Romanos capítulo 16, versículo 13. Algo nos va a decir ahí, hermano. Romanos capítulo 16, versículo 13. ¿Qué dice? ¿Alguien que lo lea para todos? Saludará a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Yo no sé, hermanos, hasta qué punto podemos llegar a donde quedó Simón, Simón de Cirene. Pero aquí menciona a alguien. ¿Saben? ¿Se fijaron a quién menciona aquí Pablo? A Rufo. ¿Dónde habían oído a Rufo antes? Como hijo de Simón y hermano también de Alejandro. Y la mención, hermanos, tan especial que hace Pablo en esa carta. Yo no sé a qué grado podemos llegar a pensar de que sea el mismo Rufo. Yo no lo sé, hermanos. Pero me llama la atención el hecho de que Marcos lo narra, hermanos. No tenía necesidad Marcos de decir, era Simón de Cirene, padre de Alejandro y Rufo. Hubiera bastado, hermanos, porque nos dijera que era Simón de Cirene. Pero, hermanos, aquí Pablo nos hace una referencia. Salúdame a Rufo. Y Rufo era algo especial, hermanos. ¿Por qué? Dice ahí, escogido en el Señor. Y para darnos una idea, hermanos, ¿quién pudiera haber enseñado a Rufo? Bueno, tal vez algo hubo en la vida de Simón que haya cambiado, ¿sí? Que
que haya cambiado, hermanos, de tal manera que después del encuentro con el Señor Jesús, o después de cargar la cruz del Señor Jesús, haya venido a formar parte de los discípulos de nuestro Señor Jesucristo. No lo sabemos, pero esa referencia es la única referencia que tenemos, hermanos, acerca de uno de los hijos, ¿sí? Acerca de uno de los hijos de Simón de Sirene. Y quiero pensar, hermanos, que pudiera estar refiriéndose al mismo Rufo, hermanos, hijo de Simón de Sirene. Y yo creo que nos daría gusto, hermanos, saber que es el mismo, ¿verdad? Y la mención tan especial que hace Pablo de él, escogido del Señor, dice, ¿y qué más? Y a su madre y mía. En pocas palabras, tal vez algo haya atendido, esta mujer haya atendido a algo, o haya hospedado a Pablo, de tal manera que la haya considerado así también. Bien, último punto, hermanos, de nuestra clase. Último punto de nuestra clase. La cruz, hermanos, se la encontró allí. En el camino se la encontró Simón. Y dice la palabra de Dios que fue obligado. ¿Sí? Dice, y obligaron a uno que pasaba. Se llamaba Simón de Sirene. Padre Alejandro Rufo dice, lo obligaron a uno que pasaba. Lo obligaron a llevar la cruz. Simón, hermanos, no pidió llevar la cruz de Cristo. No, él no lo pidió. No dijeron, a ver, levanten la mano el que quiere llevar la cruz de Cristo. No preguntaron, simplemente dijeron, tú la vas a llevar. Él no lo pidió, él no se ofreció a llevarla, sino que dice la palabra de Dios que lo obligaron. ¿Sí? Hermanos, ¿qué mérito tiene? ¿Qué mérito puede llegar a tener lo que hizo Simón? Puedo imaginarme que tal vez de ahí hasta el Calvario la haya llevado él, pero ¿qué mérito tiene? ¿Qué mérito tiene cuando te obligan a hacer algo? No tiene ningún mérito. ¿Qué mérito tiene cuando te obligan a que ames? No tiene. ¿Qué mérito tiene cuando te obligan a que obedezcas? No tiene mérito. A Simón, hermanos, lo obligaron a que llevara en ese instante. ¿Le costó trabajo? Sí, la cruz estaba pesada. ¿Tiene algún mérito, hermanos? Pues tal vez porque cargó la cruz, le ayudó al Señor Jesús. Pero algo más allá, no, porque lo obligaron a llevarla. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que cuando las cosas del Señor se hacen por obligación, hermanos, no tienen valor. No tienen valor. Seguir a Cristo es seguirlo voluntariamente. Porque yo quiero seguirlo. Porque yo quiero obedecerlo. Cuando el hecho de cargar la cruz, hermanos, del Señor Jesús es hacerlo voluntariamente. Tome cada uno su cruz, dice, todos los días y sígame, pero cárgala y toma tú tu decisión. Que no te obliguen a llevarla, que no te obliguen a cargarla. Si nuestra obediencia al Señor, si el estar aquí, hermanos, reunidos, no es producto, hermanos, de un verdadero compromiso con Dios, estamos perdiendo el tiempo. Si no lo hicimos con amor el venir aquí, si no lo hicimos voluntariamente el estar aquí, hermanos, estamos perdiendo nuestro tiempo. Todo lo que hagamos, si no lo hacemos por amor, hermanos, no tiene ningún mérito. ¿De qué sirve? Si reparto todos los bienes que tengo y se los regalo a los pobres y no tengo amor, dice el apóstol Pablo, ¿de qué me sirve? ¿Qué hago? ¿De qué me sirve que yo entregue mi cuerpo y que me lastime y que haga y que sufra, hermanos, en mi cuerpo algo y no tengo amor? No sirve, no tiene ningún mérito. Cuando alguien no está obligado a servir a Dios, no tiene ningún mérito. Hay que hacerlo voluntariamente, hay que hacerlo con amor.
con entrega. Vemos a Simón, hermanos, allí, pero lo obligaron a él. Por eso aparece, porque lo obligaron. Simón, hermanos, fíjense bien, ¿cuánto tiempo estuvo predicando el Señor Jesús? 3 años. Y alguna vez se mencionan muchos discípulos del Señor Jesús. Algunos dicen muchos discípulos, pero no se menciona nunca a Simón. ¿Sí? En el transcurso de esos 3 años no aparece Simón. No aparece ahí. Simón pudo haberlo obedecido al Señor Jesús desde antes y no lo hizo. Simón pudo haber hecho más de lo que lo obligaron a hacer y no lo hizo. Las circunstancias de la vida lo llevaron a cruzarse ese día con el Señor Jesús. El poder político, el poder militar que había en ese tiempo lo llevaron, hermanos, lo obligaron a cargar la cruz de Jesús. ¿Y saben qué? Lo hizo. Pero era todo lo que él podía hacer. Cargar la cruz de Jesús. Hermanos, a veces nosotros, hermanos, hacemos muchas cosas por el Señor. Nosotros hacemos muchas cosas por el Señor. Pero a veces nada más hacemos lo necesario. Yo me acuerdo cuando estábamos en la escuela, antes de el tiempo de nosotros, ponían ahí la calificación. Las calificaciones pues, ya ven de 10 van ascendiendo según la capacidad o las calificaciones que ya hemos obtenido. Pero abajito de la calificación de 10, ¿qué significaba el 10? Y ponían un significado. 10 es igual a excelente. ¿Verdad? ¿Se acuerdan? Que decía ahí abajito, ya no lo ponen ahora. Ahora te decía, un 10 es excelente. Un 9, ¿se acuerdan qué decía? Muy bien. Un 8, bien. Un 7, ¿qué decía? Regular, ¿verdad? Decía regular. Un 6 decía suficiente. Y el 5 decía no suficiente, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Yo no sé si ustedes, si son de mi tiempo, ¿verdad? Pues van a acordar que había había esa calificación. Pero si se fijan la calificación, un 6. Y le sacamos un 6, sacaba lo suficiente. ¿Cuántos de nosotros nos conformamos con hacer lo suficiente? Nada más. En nuestra vida espiritual muchos estamos acostumbrados a hacer lo suficiente para pasar, nomás, así. Alguien decía un profe cuando estábamos en la secundaria, pasan raspando, las falsas hasta se les nota colorada la espalda porque las pasan raspando con un 6. Cosa que cambió cuando estábamos en el Cebetis, ¿verdad? Porque ¿dónde no valen los 6 en el Cebetis? En la universidad. En la universidad ya no valen los 6. Sacan un 6, qué bueno, no. Necesitas sacar un 7, si no, no pasas. Bueno, cuando estamos, decía el profe, pasas con un 6 raspando. ¿Y saben qué hacíamos? Bueno, ¿qué hacíamos? No, ¿qué hacían los que sacaban 6? Yo no, ¿verdad? ¿Qué saben qué hacían los que sacaban 6? Se emocionaban. A ver, tú, Juan Mendiona, sacaste un 6. ¿Cómo mi Juan Mendiona emocionado? Porque ya pasa suficiente. En el aspecto espiritual muchos somos así, hermanos, nos conformamos con hacer lo suficiente para pasar ahí nada más. En el aspecto espiritual muchos nada más hacemos lo necesario, no hacemos más. ¿Y saben por qué no hacemos más? Porque no queremos comprometernos. ¿Sí? No queremos comprometernos, por eso no hacemos más. Nada más hacemos lo que nos piden. ¿Sí? No hacemos nada más. ¿Eso es lo que Dios quiere? No, Dios quiere que hagamos un poquito más. Aunque sea de voluntad, que sea con amor, hermanos. Otro punto, ya para terminar, porque se nos está acabando el tiempo. Cuando lo acabamos en el primer tiempo, en la primera parte. Todos, hermanos,
podemos cargar la cruz, todos podemos cargarla. Pero no me refiero, hermanos, a una cruz física, de madera. Pues sí, pues en el tiempo que se llama de Semana Santa, todo el mundo anda cargando una cruz y se creen que ya con eso alcanzaron la vida eterna. No, de esa no. No una cruz que de madera que se carga de vez en cuando, no. A Simón, hermanos, ¿ustedes creen que haya habido más gente ahí que pudiera cargar la cruz de Jesús? Y a lo mejor hasta más fuertes que Simón. ¿Sí? A ver, Simón, tú eres, pero ¿por qué a mí? ¿Verdad? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? Ahí está el hermano Marcelo que la carga, el hermano Ernesto está bien fuerte todavía, que la cargue. ¿Verdad? ¿Pero por qué yo? Yo no estoy tan fuerte. Sí ven mis músculos, pero no soy tan fuerte. No, se crean. Pero no estoy tan fuerte. Músculos del reposo, dijo el hermano, porque es que se me baja la cara panza, ¿verdad? Pero no soy tan fuerte que él puede decir, Simón, tú vas. No, yo no. Que la cargue el hermano Héctor. ¿A usted? Porque la carga el hermano Zafarino, hermana de Elena. Puede cualquiera, la cruz, hermano, podía haberla, cualquiera pudiera haberla cargado. Todos podemos cargar la cruz. Simón no era el único capaz de llevar la cruz de Jesús, hermano. Yo estoy seguro que había más gente que podía llevarla. Hombres que lo hubieran podido hacer también. Y posiblemente, como les digo, más fuertes. Pero Simón fue el escogido, hermanos, para llevarla. Y por eso su nombre ha quedado aquí. Por eso leemos que obligaron a uno que se llamaba Simón de Sirene a cargarla. Por eso está su nombre allí. Inmortalizado, hermanos, en la palabra de Dios. Si dentro de 20, 30 años se sigue leyendo la palabra de Dios, ahí se va a seguir leyendo el nombre de Simón. Ahí se va a seguir leyendo el nombre de Simón. Todos podemos llevar la cruz. Todos hemos sido invitados a llevar esa cruz. Pero tiene un riesgo. El llevar la cruz de Cristo tiene un riesgo. Ser golpeado, ser rechazado, ser menospreciado, ser marginado, ser objeto de escarnio, ser objeto de burla, y no todos estamos dispuestos a aceptar. ¿No? Juan capítulo 1. Evangelio de Juan capítulo 1. ¿Qué ejemplo más claro no podemos encontrar? Juan capítulo 1, versículos del 9 al 13. Dice, fíjense lo que dice, hermanos: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, refiriéndose a Cristo. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho, por él fue hecho. Por el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de ¿quién? Sino de Dios. Hermanos, hay una recompensa en aceptar el reto de llevar la cruz de Cristo. La vida cristiana, bueno, alguien lo dijo, es que está muy difícil. ¿Quién dijo que las cosas que valen la pena se hacen fácilmente? Hay que batallar para hacerlas. Hay muchas dificultades. Es cierto, sí las hay. El Señor Jesús nunca nos ofreció un lecho de rosas al que viniera a obedecerle. Alguien dijo, no, pues es que yo pensé que era diferente aquí. Yo pensé que ya no me iba a pasar nada. Yo pensé que si me iba a aliviar de todo. Y pensé que se me iban a acabar mis problemas. No, nadie ha prometido eso. Pero el final de la historia,
El final, hermanos, cuando venga nuestro Señor Jesucristo, final glorioso, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo, ¿ese quién lo va a cambiar? Nadie. Es un final glorioso, hermanos, para todos nosotros. Un final, hermanos, que por lo cual, hermanos, nos enfrentamos a muchas dificultades que pueden aparecer en la vida como cristianos, si acaso aparecen. Porque a veces sufrimos de más. Porque a veces sufrimos gratis. Porque tenemos a Cristo con nosotros. Y el final es el importante. Por eso luchamos. Por eso nos esforzamos. Muchos de nosotros cuando leemos un libro o queremos ver si un libro es bueno o queremos saber si una película es buena, le decimos cuéntame el final y verás si lo leo o si veo la película. Y normalmente pedimos el final. Yo les voy a platicar de un final. Dice el capítulo 19 de Mateo, versículo 25 en adelante. Sus discípulos oyendo esto se asombraron en gran manera diciendo, ¿quién podrá ser salvo? Y mirándolo Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Versículo 27. Entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Significa sufrimiento, significa cargar la cruz todos los días. ¿Qué pues tendremos? Nosotros hemos vivido dificultades, pero ¿qué hay al final? ¿Qué vamos a ganar? ¿Qué tendremos? Dice Pedro. Versículo 28 dice, y Jesús les dijo, de cierto os digo, que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se sienta en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para que juzguéis, para juzgar a las 12 tribus de Israel. Versículo 29. Y cualquiera, fíjense bien, y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá, ¿qué dice? 100 veces más. Y luego, recibirá 100 veces más. Y luego, heredará la vida eterna. ¿Qué recibiremos? Recibiremos 100 veces más. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde vamos a recibir 100 veces más? Aquí. Y luego aparte, la vida eterna. Bendiciones aquí y bendiciones allá. ¿Qué pues tendremos? El final, ese es el final. Esa es la respuesta. Dijo Pedro, ¿qué pues tendremos? Y ese es el final. Hermanos, hay una recompensa para todos los que se atrevan a tomar ese reto de cargar la cruz de Cristo todos los días. La vida cristiana es difícil, pero el final es glorioso. Quiero concluir con esto, hermanos. En el día final, nos van a pedir cuentas. ¿Saben qué es lo que nos van a decir? ¿Cómo respondiste tú a la invitación de llevar la cruz de Cristo? ¿Qué dijiste o qué hiciste? Ese día, hermanos, se nos dirá que tuvimos la oportunidad de hacer algo con respecto a la cruz de Cristo. Porque todos hemos tenido la oportunidad de tomar una decisión en cuanto a esa cruz. Todos. Nadie nos puede quitar esa bendición. Todos tenemos la oportunidad. Pero depende de cada uno de nosotros lo que hayamos decidido con respecto a la cruz de Cristo. Hermanos, ¿cómo se llamó el tema? A ver, ¿cómo se llamó el tema? No dijimos, no dijo, hermano, ¿cómo se llamó el tema? Es la primera vez que vamos a ver el nombre del tema al final, ¿sí? Al final del estudio o al final de la predicación. O sea, en esta ocasión lo vamos a dar al final. Cuando la cruz no es a tu medida. Ese es. Cuando la cruz no es a tu medida. Muchos no obedecen porque quisieran una cruz a su medida. Por ciertas cosas
ciertas flexibilidades, ciertas comodidades. Por eso no obedecen. Por eso no están dispuestos a cargar. Pero cuando la cruz no es a nuestra medida, es a la medida de nuestro Señor Jesucristo. La medida, al Señor Jesús le vieron, pues, más o menos mide tanto, la cruz la hacemos a su medida. Estamos dispuestos a cargar la cruz que hicieron a la medida de Cristo. Hermanos, tomémosla. Llevémosla todos los días. Y obtendremos 100 veces más. Y luego aparte, la vida eterna. ¿Quién quiere más? ¿Alguien quiere más? Es mucho lo que se nos está dando. Ese es el final, esa es la recompensa de llevarlo todos los días. ¿Estamos dispuestos a llevarlo? Analicemos nuestra vida, hermanos. A veces nada más hacemos lo necesario. Vamos un poquito más. Vamos a cantar un himno, hermano, porque no tiene preparado. Vamos a estar de pie, hermanos, que Dios nos bendiga.